6 de la mañana con 47 minutos está el ingeniero David Rosero, consejero de Participación Ciudadana en estos momentos con licencia y ahora en campaña para buscar la reelección para este cargo. Ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí en la mesa de Un Café con JJ. Ingeniero, la pregunta de cajón: ¿por qué intentar reelegirse en un organismo que no pasa por buenos momentos, que está en un embrollo jurídico? Mañana tiene una audiencia muy importante ante la Corte Constitucional y probablemente un organismo que a lo mejor pierda su mayor atribución, una de sus mayores atribuciones, que es la elección de autoridades de control? Buenos días, ingeniero. Buenos días, estimado Omar. Muchísimas gracias por la oportunidad en este espacio democrático. Gracias por este espacio. Bueno, yo como docente universitario iba a retirarme ya a la cátedra, como siempre lo hemos hecho, pero al mirar las preguntas de la consulta popular y el intento autoritario de concentrar poder en las preguntas 5 y 6, que es lo que quiere el gobierno nacional, hemos postulado para ser consejero de Participación Ciudadana, para cerrarle el paso a la intención del gobierno de quitar el derecho al voto y elegir a dedo a los consejeros de Participación Ciudadana. Eso es lo que señala el anexo de las preguntas 5 y 6 de la consulta. Se señala que se eliminarán los concursos de méritos y oposición y que se declararán extintos todos los procesos para declarar prorrogados en funciones a autoridades que hoy mismo, Omar, y quiero denunciarlo, ya están prorrogadas. El Contralor Subrogante del Subrogante, los superintendentes, el propio Consejo Nacional Electoral y una serie de autoridades más. Lo que busca el gobierno es, mediante la prórroga de 2 años al menos, someterlas a los intereses de Carondelet. Eso significa mayor concentración de poder y por ende más corrupción. Al ver esta pretensión, hemos presentado esta opción de David Rosero como candidato al Consejo de Participación en el casillero 3, precisamente para orientar y decir esto a la ciudadanía en función de rechazar la consulta y democratizar el Consejo de Participación para que personajes nefastos como Ulloa y quienes han sido lamentablemente cooptados por el gobierno y destituidos por la Asamblea Nacional no vuelvan a la institución. Ahora, entonces su motivación principal es la consulta más que la consejería, pero pudo haber hecho consulta paralelamente, el tema de la intención de concentrar poderes, Omar, porque cuando en la letra pequeña de la consulta se señala una restricción de derechos, es como cuando el ciudadano va a pedir un préstamo al Banco de Guayaquil, no lee la letra pequeña de lo que la deuda y luego estamos preocupados, o cuando vamos a adquirir un plan celular. Entonces ahí se le quita el derecho al voto al pueblo ecuatoriano para elegir a los consejeros de participación. Eso pasará a atribución de Carondelet, pero también se declaran extintos todos los concursos para prorrogar autoridades y se eliminan los concursos de méritos de oposición, es decir, una suerte de control de todas las instituciones del Estado. Ahora la pregunta es la siguiente: si el presidente ha sido incapaz de solucionar los problemas del país, educación, salud, inseguridad, falta de empleo, ¿qué nos hace pensar que otorgándole más poder, más control de otras instituciones va a ser mejor? Yo creo que va a generarse todo lo contrario. Y si no ha tenido la capacidad de solucionar en este tiempo los problemas del país, peor aún, concentrando mayor poder, lo que derivará en una acción autoritaria de corrupción y de afectación a los derechos humanos. Ahora, ingeniero, si bien lo que ustedes eran minorías, ¿no, verdad? El señor Almeida, el señor Dávalos y usted no estaban participando de las últimas sesiones porque consideran que era avalar algo que para ustedes no era correcto, porque ustedes aducen que la mayoría ya fue destituido en el juicio político de la Asamblea, más allá de lo que haya hecho el señor Lindau, el juez de la Concordia. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos en el Consejo? Yo sé que usted sabe qué es lo que está pasando en el Consejo y se lo pregunto por qué. ¿Hay previsto que de aquí hasta el 5 de febrero en el Consejo de Participación se designe algo? Porque siento que está todo congelado esperando los resultados de la consulta popular. Porque como usted dice, si gana el sí en las preguntas con respecto al Consejo de Participación Ciudadana, automáticamente todo el mundo se prorroga, ¿no, verdad? Inclusive hemos sacado cálculos aquí que hasta el actual Consejo Nacional Electoral podría estar preparando y administrando las elecciones del 2025 a este paso, ¿no? Si usted ve los textos antes de las preguntas, se está induciendo a una situación de ese tipo, ¿no?
Nosotros creemos, y esta es una denuncia que la hago concretamente, la orden de Lazo a Ulloa es directa, que no haga absolutamente nada hasta esperar los resultados de la consulta popular. No ha existido la voluntad de cumplir con la Constitución por parte de este sujeto, porque no es una terna, son 4 ternas de la Judicatura que han sido enviadas durante 11 meses al Consejo de Participación Ciudadana y lamentablemente no se ha tramitado por la mayoría del gobierno. Y esto coincide con la toma de la institución que pasó en febrero del año anterior, vamos ya al año, y no tenemos algunas autoridades, precisamente porque el plan del gobierno siempre fue generar la crisis en la institución, tomándose el Consejo de Participación y luego tratar de vender la solución a través de una consulta que concentra poder y restringe derechos. Por eso señalamos que es lo que está pasando. Incluso han salido unas últimas denuncias a la luz pública en torno a la vinculación del estudio jurídico del señor Ulloa con lo que está pasando en quien dirige y una serie de denuncias de asambleístas sobre casos en cuanto a la justicia. Todo esto tiene que ver precisamente porque la triada de las irregularidades que pasan en la administración de justicia, Lazo, Murillo, Ulloa, quieren seguir controlando la función judicial y no cumplir con la Constitución. Ingeniero, antes de darle el paso a Noris, a ver, que aquí hemos tenido un espacio para que distintos candidatos al Consejo de Participación vengan a exponer sus propuestas. Y todos dicen cosas que hasta podrían sonar obvias, ¿ya? Pero ¿cómo aterrizar esas obviedades en la realidad? Hablan de más democracia, más control, lucha contra la corrupción, vedurías al cumplimiento de presupuestos. ¿Cómo hacerlo si vemos que es un organismo que está totalmente vinculado a lo político y que solamente el trabajo de la elección de autoridades es lo que resalta del Consejo de Participación? Bueno, nosotros hemos logrado hacer 200 escuelas de participación y capacitación de liderazgo, tanto online como a nivel presencial. Como docente nos hemos centrado también en el fortalecimiento de la organización social. Cuando el ciudadano comprende que tiene el derecho a ser parte de la toma de decisiones, artículo 95 de la Constitución, sobre todos los asuntos de interés público. Cuando comprende que tiene el derecho a fiscalizar, artículo 204 de la Constitución, el derecho a la resistencia, el derecho a organizarse en el artículo 98 y 96 respectivamente, hay un cambio en la conciencia del ciudadano que se puede asociar y luchar por sus reivindicaciones hacia las alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, pero también en la elaboración de la política pública hacia el gobierno y los diferentes ministerios. Entonces, la participación es una herramienta para ayudar a la gobernabilidad. Si entendemos que este es un derecho y una obligación para las autoridades, se mejoran los procesos democráticos en el territorio. Pero si la autoridad de cualquier nivel de gobierno se desentiende del proceso participativo, luego viene la conflictividad social. Por eso señalamos con claridad que lo principal que el Consejo debe hacer en esta etapa es fortalecer ese proceso de capacitación, de formación, de llegar a la conciencia del ciudadano, y eso se lo hace mediante las herramientas tecnológicas, pero también llegando directamente a territorio y a las organizaciones. En segundo lugar, la designación de autoridades independientes del gobierno. ¿Cómo logramos eso? Con normativas objetivas de calificación. Si usted tiene su título, su experiencia laboral, si responde bien o mal una pregunta de un examen de conocimientos, esos son parámetros objetivos. Pero si se direcciona desde Carondelet los reglamentos con parámetros subjetivos, con pruebas orales que depende de quién califica, como está ahora el concurso de Contralor, que existen varias denuncias sobre este tema, sobre varios postulantes, efectivamente se direcciona. Hay que retirar las manos de Carondelet de los concursos de méritos y oposición, y esto se logra teniendo consejeros que tengan personalidad, que tengan aspectos democráticos, y eso es lo que ofrecemos como David Rosero. No podemos permitir que al Consejo de Participación lleguen personas que se vayan a someter a cualquier gobierno de coyuntura. Ingeniero Rosero, buenos días. Noris Arroyave, le saluda. Usted daba un orden de prioridades o de cómo debería funcionar el Consejo de Participación Ciudadana y sus consejeros, pero la realidad es que durante estos últimos tiempos lo que hemos visto es que el orden ha sido invertido. El primer interés, tema o búsqueda de los consejeros y del Consejo de Participación Ciudadana ha sido escoger las autoridades de control. Y es algo que lo hemos visto de formas reiteradas y por los que han habido medidas cautelares, acción de protección. Entonces, la ciudadanía está en una encrucijada entre
tengo un gobierno que me propone y me plantea desaparecer una institución que se ha pasado los últimos 6 meses peleando, y tengo por otro lado candidatos a esta institución que me dicen que el interés es velar por las necesidades y ser los voceros de la ciudadanía. ¿En qué punto realmente nos encontramos? Bueno, en el punto de que me parece que la calentura no está en las sábanas, sino que hay que ir al fondo de todo esto. A ver, la intención del gobierno cuando se tomó las instalaciones del Consejo de Participación fue generar la crisis en la institución, porque se venían dando los diferentes procesos de designación con normalidad, y luego de eso tratar de vender una solución. Pero esa solución puede ser peor que la crisis institucional que hoy mismo vive la institución, provocada y generada por el gobierno. Es decir, Carondelet vive de la crisis, se alimenta de toda esta situación institucional, porque efectivamente plantea la necesidad de que estas atribuciones, que antes cualquier ecuatoriano se puede postular hoy mismo para los concursos de méritos, pasen a atribuciones del presidente de la República. Entonces, ¿será que los que tienen el carnet de creo y son amigos del presidente de la República son los que serán las autoridades de control? Eso es lo que dice palabras más y palabras menos en el anexo, que esa atribución pasará al Ejecutivo conjuntamente con la Asamblea Nacional. Ahora bien, el tema de la intención también tiene que ver con un derecho fundamental. Es más democrático que la gente premie o castigue con su voto a cualquier candidato al Consejo de Participación, que esto pase a atribución de Carondelet mediante una acción de restringir este derecho y que se direccione quién debe ser consejero de Participación Ciudadana. Y finalmente me parece que, en efecto, todo esto tiene que ver con quién esté al frente de la institución. O si no, hagamos un símil. Si decimos que no sirve el presidente de la República porque no ha hecho absolutamente nada, ¿eliminamos la figura de la presidencia? O lo mismo en la Asamblea Nacional. Entonces me parece que hay que ir más al fondo, a quién está dirigiendo las instituciones, si obedecen al mandato ciudadano para servir a la gente o si se sirven del poder, como lamentablemente hoy pasa en Carondelet y en otras instancias del Estado donde el gobierno tiene injerencia. Una de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana es establecer los mecanismos de control social. Y en función de esto, ¿qué ha hecho David Rosero en su gestión como consejero para que esto suceda? Ya, concretamente, aparte de los procesos de formación, nosotros hemos receptado 4,000 informes de rendición de cuentas. Esos informes se han analizado cualitativa y cuantitativamente para ver 2 temas. Uno, el nivel de cumplimiento, y en segundo lugar, la calidad de la información. Y en ese sentido, evidentemente, es necesario conocer algo. El Consejo de Participación tiene un presupuesto equivalente a un cantón pequeño de Guayas, $7 millones, a pesar de que debe atender a más de 221 cantones, 23 provincias, un régimen especial en Galápagos y también más de 800 juntas parroquiales. Siempre la intención de los gobiernos de turno ha sido interferir en las decisiones del Consejo y claramente nosotros hemos planteado que los procesos de formación, que lo hemos hecho en un trabajo silencioso, es la herramienta para que el ciudadano pueda generar la Contraloría Social, que son las vedurías. Se realizaron en el anterior periodo, hasta antes de la toma del Consejo, 150 vedurías del Metro de Quito, de la obra pública aquí en la provincia del Guayas, y una serie de elementos más en torno al control social. Bueno, hemos tenido al ingeniero David Rosero, candidato a la reelección, para que pueda participar en el Consejo de Participación. Solamente para cerrar, están unificando ya organizaciones para la campaña del no. ¿Ustedes se inscribieron formalmente para hacer una campaña como el no? Bueno, la próxima semana va a haber aquí un encuentro con profesionales en el Guayas donde se va a discutir todo ese tema. Evidentemente se ha hecho una coordinadora a nivel nacional, decirle no al Lazo. Y quiero solamente brevemente, estimado Omar, el día de mañana tenemos la audiencia en la Corte Constitucional y quiero adelantar cuál debería ser la solución, a mi criterio, desde el punto de vista jurídico y legal. La Corte, así como puede dictaminar, puede revocar algunas decisiones. Y me parece que lo más pertinente en este momento es que el señor Álvaro Román asuma la presidencia de la Judicatura y que también la Corte haga algo respecto al tema del INDAO, porque ellos son la instancia superior de un juez de bolsillo que devolvió bienes a narcotraficantes y que debería estar fuera de la función judicial. La Corte lo puede hacer y el día de mañana vamos a plantear esta solución para quitar el control de la justicia de manos del gobierno. Perfecto. Ingeniero David Rosero, muchísimas gracias por participar.